este webinar. Este webinar, como veis en el título, le hemos puesto como título Amputación y personas mayores. Traemos pues un tema que a lo mejor que muchas veces no se habla todo lo que debería de ser en el ámbito de la geriatría, de la gerontología, y las personas que sufren amputaciones y algunos las sufren en fases vitales muy tempranas o cuando son jóvenes, pues también envejecen y cada vez viven más y cada vez intentan vivir mejor, ¿no? Entonces creo que desde nuestra sociedad tenemos que abrir espacios y tener momentos como este, pues para que se pueda hablar de este tema. Eh, Como veis, no está la doctora Soraya Cristina Tornondaluz. Quiero comenzar comunicándoos que, bueno, pues el fin de semana pasado tuvo un accidente de tráfico ahí en Brasil. No es muy grave, pero está ingresada, la han tenido que intervenir. Y bueno, pues me consta de que está muy apenada por no estar hoy, pero conociéndola, seguro que en cuanto se recupere querrá volver a venir y entonces, Iván, Manu, os volveremos a pedir que estéis, ¿vale? Contamos hoy con la presencia del doctor Iván Carbajo Martínez, que es médico del Servicio de Rehabilitación de la OSI Donostialdea. También durante muchos años ha sido coordinador del servicio, con mucha experiencia en la rehabilitación del paciente amputado y que me consta que siempre está colaborando con la Asociación Andade. Tenemos al presidente de la Asociación Andade, a Manu Quesada. Eh, Muchas gracias, Manu, también por estar hoy aquí. Iván también, a los dos. Gracias por vuestro tiempo. Entonces vamos a comenzar dándole la palabra a Manuel Quesada para que nos cuente un poco qué es Andade, ¿eh? Él nos contará qué es Andade y él como presidente, pues cuáles son las acciones que están realizando y también, ¿por qué no?, que aproveche para contarnos un poco cuáles son las necesidades, ¿no?, de las personas que envejecen con amputaciones y si desde aquí, desde la Sociedad Vasca de Geriatría y Gerontología, podemos hacer algo para poder ayudarles, pues bienvenido será. Muchas gracias, Manu. Cuando quieras. Muy buenas tardes, es que ricasco, Arratsaldeon. Gracias a Sartaroa por darme la posibilidad de poner voz como presidente y delegado del País Vasco y Navarra de la Asociación ANDADE, Asociación Nacional de Amputados. Gracias, Iván Carbajo, porque siempre estás ahí cuando hemos podido necesitar para hacer alguna jornada. Y bueno, ¿qué es ANDADE, no? ANDADE es una asociación nacional, como he dicho, de personas amputadas, donde la mayoría de los socios son personas ya adultas. Hay algún niño joven, o sea, algún niño, pero son ya a partir de los 18 años los que se asocian, ¿no? Andare se creó en el 2007, ¿vale? Somos, como he dicho, es un colectivo de personas amputadas, tanto de miembro inferior como de miembro superior. Y bueno, aquellas amputaciones pueden estar derivadas de patologías o de trauma, ¿no? Es una asociación que en el 2007 se creó y en el 2015 está reconocida como de utilidad pública, ¿no? Nuestra labor es el dar apoyo, como siempre digo, a pie de cama, ¿no? A esa persona que va a perder una parte de su cuerpo y también dar apoyo a la familia, ¿no? Hacerles ver que, bueno, eh, es difícil en un principio digerir esa circunstancia que nos va a ocurrir durante un tiempo hasta la adaptación de llegar a cabo, ¿no? El poder, no en todos los casos, hay que decirlo, porque muchas veces es te amputo y te pongo una prótesis, no. Luego después hay que valorar el por qué ha sido esa amputación, debido a qué, ¿no? Y nuestra labor es eso, ¿no? Intentar estar en toda la red hospitalaria, ¿vale? Tanto pública como privada, y con todo aquello que esté relacionado desde la especialidad, administraciones y colectivos que estén o traten con personas de amputados. Sí que es cierto que como asociación demandamos una serie de servicios dentro de lo que es la sanidad pública, que entre ellos está el psicólogo hospitalario, el fisioterapeuta ya, digamos, especializado en tratamiento a las amputaciones, ¿vale? Y también el podólogo, ¿no? Para nosotros son piezas fundamentales porque
A raíz de esas de esos tres servicios podemos, digamos, hacer ver o intentar hacer una prevención a diferentes patologías, ¿no? El podólogo, por ejemplo, sería una patología, la de la diabetes, que está a día de hoy muy al dente, ¿no? En el que, bueno, pues por desgracia esta patología está cada vez más, se está haciendo mucha investigación, se está intentando a través de tratamientos el poder controlarla, ¿no? Pero siempre desde una prevención, yo creo que podríamos atajar un poco antes, ¿no? El tema del psicólogo, pues aquí en Euskadi creo que se va a poner ya el servicio de psicología a nivel ambulatorio, pero no hay a nivel hospitalario en muchos centros. Es algo bueno, la mayoría de los pacientes cuando nos llaman a la asociación nos comentan pues, la posibilidad de poder contratar con un psicólogo o porque no han sido atendidos por un psicólogo, ¿no? Es muy importante porque siempre hablamos del paciente, ¿no? Pero también tenemos que hablar de la familia, ¿no? En esos momentos, cuando recibes esa noticia, se te cae el mundo al suelo, ¿no? Y no ves más allá que vas a ser una persona pues, con una discapacidad y que no vas a poder seguir teniendo calidad de vida, ¿no? A día de hoy, en el país en el que vivimos, pues tenemos que dar gracias de que no es así, ¿no? Que podemos disponer, si todo va bien y si somos candidatos a poder protetizar, podemos tener prótesis, ¿vale? eh, Dentro de la sanidad pública porque está contemplada por derecho, ¿no? Lo que hacemos desde la asociación es eso, escuchar, el dar apoyo, el poder tender la mano, como ha saltado a la posibilidad que nos dieron la de hacer ese convenio de colaboración entre entidades para poder expresar a esos pacientes que puedan estar con las personas con una edad o con una enfermedad saludable, ¿no? Que no se queden ahí estancados, que puedan ser escuchados por personas que hayamos padecido, que al final es lo que buscan, personas que hayan padecido esa enfermedad o esa amputación y donde hablemos y demos esa confianza para que se sientan acompañados, ¿vale? Lo que estamos llevando a cabo también desde la asociación y tenemos hecho un banco de prótesis a nivel de digamos, de la sede que está en Valladolid, desde la recogida de material de movilidad, protésico, sillas, muletas, andadores. Y estamos ahora con un programa que vamos a llevar a cabo con la Diputación de Guipúzcoa desde el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad, donde también vamos a generar aquí un servicio, por decirlo de alguna forma, para poder ayudar a las personas que en países en desarrollo o en guerra no tienen esa posibilidad de poder tener una silla, una muleta, prótesis, siempre y cuando el tema de la protetización haya una persona especializada, digamos, en el país donde se vayan a enviar y se hace a través de ONGs, ¿no? Lo que más se demanda son las sillas, parece mentira, ¿no? Aquí nos sobran las sillas o algunas veces las dejamos almacenadas como que no tienen valor y sin embargo tienen mucho valor para muchas personas, aunque no se crea, ¿no? El poder estar con la colaboración también de este programa con los colegios de farmacéuticos es muy importante porque al final todo ese material que disponemos y no sabemos qué hacer, que al final acabará en la basura y con el medio ambiente lo que hacemos es destrozarnos a nosotros mismos también idea, ¿no? Y también tender como he dicho anteriormente, a instituciones, ¿no? y administraciones para poder llevar a cabo la posibilidad de que Andade en el País Vasco y a nivel nacional pueda ser un referente para todas las personas amputadas y las familias, ¿no? Es muy importante el papel que juegan, digamos, los profesionales de los diferentes servicios donde, bueno, se lleva a cabo la amputación, ¿no? Desde el vascular, el trauma, el enfermero, el rehabilitador e incluso la misma ortopedia, ¿no? Ortoprocésico.
Con ellos estamos, digamos, en contacto con la Federación Ortopedia a nivel nacional, con FEDOR, en la que queremos colaborar conjuntamente para ver qué podemos hacer en diferentes, hablo a nivel ámbito nacional, dependiendo de la autonomía en la que estés, puedes tener mayor o menor prescripción según lo contemplen digamos, los que llevan, digamos, el control de ello, ¿no? Y eso es un error, porque al final lo que estamos hablando de calidad de vida, ¿no? Una buena atención de la calidad de vida, lo que haremos es que esas personas, desde un principio hasta los días de su vida, puedan, digamos, incluso generar menos costo a la sanidad, siendo con un tratamiento, digamos, llevado a corto o largo plazo. Y eso va a evitar que a los propios servicios de la sanidad tengamos que intervenir, ¿no? Nos gustaría poder contar con más socios bueno, a nivel estatal y a nivel autonómico. Yo siempre, a Iván le comento y siempre está ahí ayudándonos y colaborando para que, bueno, al final se suele decir que entre todos podemos hacer mucho. La experiencia de cada persona es muy importante poderla transmitir porque no es lo mismo una persona que haya sido amputada a nivel tibial que un femoral, que una persona que haya sido amputada de miembro superior, ¿no? Las vivencias son diferentes y bueno, toda aquella persona que quiera colaborar con la asociación desde el voluntariado, porque aquí somos personas voluntarias en las que llevamos a cabo esta asociación y en las que bueno, nos metemos, yo personalmente voy a hacer este inciso, eh, cuando me propusieron el poder participar como socio y luego delegado a nivel de Navarra y después del País Vasco, para mí fue el poder verme útil, el poder ayudar a esas personas que en su momento, o sea, que cuando me ocurrió a mí, yo no tuve conocimiento de qué era y cómo iba a ser este proceso de persona amputada, ¿no? Después, de cara al envejecimiento, sí que daría yo, nos gustaría que llegamos a una edad en las que, bueno, ya no hay, como en las diferentes etapas, esa profesionalidad, por decirlo de alguna forma, aunque son profesionales, de cara al conocimiento del amputado, ¿no? Al final, lo que tenemos que buscar es ese envejecimiento saludable, donde las personas mayores o con cualquier otro tipo y amputadas se sientan que ese personal tiene conocimiento de llevar a cabo todo ese proceso mediante, pues desde la fisioterapia, desde la psicomotricidad, o sea, una serie de pautas donde ese paciente se pueda ver a la misma vivencia que anteriormente cuando fue amputado, ¿no? Al final, como digo yo, con la ayuda de todos y la voluntad podemos hacer mucho porque hablamos de personas, no hablamos de cosas, materia, que al final eso se puede construir otra vez, pero de personas no. Y el verse con esa empatía desde los profesionales y también, evidentemente, desde los propios pacientes a los profesionales, nos hace o nos hace llevar mejor nuestra amputación, ¿vale? O nuestra vivencia en nuestro día a día. No sé si me estoy alargando mucho, yo no quisiera alargarme mucho, lo que quisiera es dar a conocer pues, y agradecer, como he dicho anteriormente, la asociación que entre todos podemos hacer y que podemos compartir todos estos momentos y en ellos siempre Asier, como Iván y Saltaroa, como todas las entidades a las que tenemos ese convenio de colaboración en el País Vasco y a nivel nacional cuentan con nosotros y podemos poner voz para que ese colectivo no se sienta sin escuchar, ¿no? Sin tener voz por parte nuestra, ¿no? Y pelear, por decirlo de una forma buena, ¿vale? No hay
pelear por ese derecho, ¿no? Ese derecho, como decía anteriormente, que por ser de una comunidad a otra, a la hora de las prescripciones nos veamos diferentes, ¿no? Cuando hablamos que es una sanidad pública a nivel nacional igualitaria, ¿no? Y bueno, pues es un poco mi presentación desde la asociación como presidente y que me pongo a manos y escucho cualquier opción. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. A vos. Estaba hablando con el Sí. micrófono Pues, silenciado. Te estaba ya, dando las gracias, Manuel. Gracias, no, gracias por estar hoy con nosotros. Y sabes que, como siempre, pues colaboraremos en todo lo que se puede, pues como siempre solemos hablar, pues trabajando en red y trabajando en conjunto y aprovechando los esfuerzos es como podemos conseguir resultados, ¿no? Y en este caso, pues que las personas que tienen amputaciones también y que van envejeciendo, pues puedan tener una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias, Manuel. Luego, al final, después de la exposición de Iván, tendremos un rato para poder responder a las preguntas y también, pues, proponer sugerencias, ¿no? De mejora para garantizar vuestra calidad de vida. Pues nada, gracias. pasamos a dar voz al doctor Iván Carbajo Martínez. Como he dicho, lleva muchísimos años trabajando en el servicio de rehabilitación de Osi Donostia Aldea y tiene muchísima experiencia en la rehabilitación de los pacientes amputados. O sea que, Iván, cuando quieras, es que recasco. Hola, Arratsalde on, eskerrik asko zuri, Asier, eta Manuri ere, pues gracias por tenerme en cuenta y por invitarme. Bueno, como decías un poquito a modo de presentación, pues llevo más o menos 10 años dedicando parte de mi actividad asistencial a la atención de personas con amputaciones. Pues 2, 3 días de la semana más o menos nos dedicamos a ello, pues no solo yo, con otros compañeros del servicio, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, con los compañeros cirujanos vasculares, traumatólogos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, durante estos años algo hemos aprendido, mucho hemos escuchado a las personas con amputación, pues bueno, sobre sus problemas, sus preferencias, sus expectativas, sus objetivos, y bueno, ahí seguiremos intentándolo. Un poco a modo de introducción, bueno, es una charla de más o menos media hora, es una pena que no esté Soraya, la idea era un poco combinar los dos puntos de vista de fisioterapia y de médico, pero bueno, he intentado estirarlo un poquito más sin hacerlo tampoco demasiado larga y lo dicho, bueno, en torno a media hora y a ver si en la próxima pues puede estar también Soraya. Vamos a hablar sobre todo de personas, es decir, cuando hablamos de amputaciones, pues a veces se habla también pues, de técnicas quirúrgicas, de tipos de prótesis, que pueden también un poco llenar, ¿no?, la presentación, pero bueno, lo más importante creo que sobre todo centrarnos en la persona, eh, teniendo en cuenta que es un grupo muy numeroso y muy heterogéneo, es decir, hay muchas personas con alguna parte de alguna extremidad amputada, pero dentro de esos grupos podemos decir que hay como subgrupos, ¿no? No tienen mucho que ver en función de el motivo por que les hayan amputado, la edad a la que les hayan amputado, la situación física previa que tenían antes de esa amputación, los objetivos que se plantean. Entonces, es verdad que es difícil hacer una presentación global sobre la persona tipo amputada, sino que dentro, bueno, iremos hablando de diferentes subgrupos. Trataremos de hablar de el tema físico, ¿no? El aspecto físico y también el aspecto mental, como ha dicho Manu, un tema muy importante en este grupo de personas. Y hablaremos sobre todo de las amputaciones más frecuentes, ¿eh? Personas amputaciones de miembro inferior, de pierna. Hay también muchas personas amputadas de miembro superior, pero son bastantes menos a nivel de porcentaje. Y dentro de las amputaciones de miembro inferior, pues hablaremos de las amputaciones que llamamos amputaciones mayores. Las menores son aquellas pues, que afectan a algún dedo del pie o una parte pequeña del pie, y las amputaciones mayores son sobre todo aquellas que se hacen pues, a nivel de la tibia, de la pantorrilla, para entendernos, o a nivel del muslo, ¿no?, que son las que generan pues, mayor limitación funcional. Entonces, sobre todo de ese grupo hablaremos. Cuando termine la charla, por supuesto, cualquier pregunta, si se puede ayudar, pues preparado para ello. Entonces, bueno, este es un poco el índice. Después de la introducción, pues hablaremos de una serie de conceptos importantes y luego, pues bueno, desarrollaremos, ¿no?, qué factores influyen sobre todo
en la autonomía y en la calidad de vida de la persona amputada, sobre todo a medida que va cumpliendo años. Haremos también un capítulo propio de la salud mental en este grupo de personas. Y luego también pues, las características propias de la persona mayor amputada. Y finalmente, pues bueno, un poco en positivo, ¿no? Cómo mantener esa autonomía y calidad de vida a medida que cumplimos años. Entonces, tres conceptos que aparecen siempre, ¿no? Autonomía, calidad de vida y participación. ¿Qué es la autonomía? Pues bueno, es la capacidad del individuo para controlar su propia vida, tomar decisiones informadas y dirigir sus acciones. No solo en la vida en general, sino cuando se presenta un problema médico, una necesidad de una rehabilitación. El objetivo es que sea un agente activo en esa rehabilitación y que no sea un mero receptor de cuidados, ¿no? Que participe de manera informada y que tome decisiones dentro de sus posibilidades. La calidad de vida es un concepto muy amplio, es la percepción que tiene una persona sobre su salud respecto a la vida, ¿no? Su satisfacción general con la vida en función, en este caso, de su salud. Y abarca pues, bienestar físico, emocional, mental, social, etc. Y en rehabilitación debe ser un objetivo tan importante como el que más. Es decir, la rehabilitación es la especialidad un poco que, sobre todo, ¿no? Se enfoca en recuperar la autonomía perdida. Pero más allá de la autonomía, que se puede describir más como bueno, pues que la persona sea capaz de vestirse sola, de salir sola de la cama, de movilizarse sola, tenemos que ir más allá y buscar también que sienta que su estado de salud le satisface, ¿no? Que está globalmente satisfecho con la vida que lleva, ¿no? Entonces es una obligación también de los profesionales sanitarios que nos dedicamos a la rehabilitación. Y luego la participación, ¿no? Es secundario a lo anterior, pues supone que esa autonomía nos permita implicarnos dentro de las actividades que para nosotros son prioritarias y preferentes en actividades sociales, familiares, etc. Estos conceptos se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces deben ser los pilares de una rehabilitación moderna y sabemos que, bueno, que para que haya una buena calidad de vida, pues la autonomía es fundamental. Que la participación social es el medio por el cual se ejerce esa autonomía de la que estamos hablando, ¿no? Y se puede mejorar la calidad de vida. Percibiremos que nuestra vida es mejor si participamos más. La rehabilitación, por tanto, pues bueno, debe buscar restaurar esas funciones, ¿no? Esa autonomía que decimos, pero ir más allá y buscar también una mejora en la calidad de vida y en la participación. Otros conceptos importantes, ¿no? Bueno, la esperanza de vida, pues sabemos lo que es, ¿no? En función de la esquina del mundo donde nos toca vivir, pues podemos tener una mayor o menor esperanza de vida. Sabemos que España es la quinta en esperanza de vida a nivel mundial, por detrás de Japón, Corea, Suiza y Andorra. Las mujeres ya tienen una esperanza de vida media superior a los 86 años y los hombres superior a 81, ¿no? Y esto además de manera más o menos rápida, pero con el paso de las décadas va poco a poco subiendo. Sin embargo, hay otro concepto muy importante que es esperanza de vida con buena salud o esperanza de vida de calidad o libre de discapacidad, en la que no tenemos datos ni de Guipúzcoa o de Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Pero bueno, sabemos que en España, si bien la esperanza de vida va poco a poco aumentando, la esperanza de vida con buena salud va lentamente empeorando. Es decir, vivimos más, pero no necesariamente tenemos más años buenos en ese total de vida, ¿no? Más o menos de media en España. Es muy a empate, ¿no? Entre hombres y mujeres. Ronda más o menos, se queda por un poquito por debajo de los 75, 74 y pico. Y es curiosamente un poquito peor en mujeres. Y lo que os decía, a diferencia de la esperanza de vida global que sigue aumentando, la esperanza de vida con buena salud en España disminuye y es la décima no en el mundo, en Europa, ¿no? Es un dato, bueno, curioso y creo que a tener en cuenta. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Con lo que os decía antes, ¿no? Un capítulo que es factores conocidos que sabemos que están bastante bien estudiados que influyen en la autonomía y en la calidad de vida de la persona que tiene una amputación. ¿Cuáles son estos factores de los que vamos a hablar un poquito ahora? El nivel de la amputación, es decir, a qué altura está amputada la extremidad. El motivo de la amputación,
la situación funcional previa que llamamos, es decir, cómo era esa persona, qué actividad tenía antes, unos días antes de la amputación, el capítulo de la salud mental, el tema del soporte familiar y social y la edad. Bien, lo que os decía antes, ¿no? Las amputaciones menores evidentemente son importantes y pueden afectar a la calidad de vida y a la participación, pues probablemente no pueden caminar o hacer deporte como hacían antes, pero tienen menor repercusión en la autonomía, permiten caminar. Entonces son personas que normalmente siguen siendo autónomas, que no necesitan la ayuda de otra persona para las tareas cotidianas, ¿no? Las amputaciones mayores, como os decía antes, ¿no? Las que se realizan a través de la tibia o a través del fémur, son las que realmente sí que van a condicionar esa calidad de vida. Hay que decir, y es muy importante, y cambia mucho el futuro, si a la hora de la amputación se puede preservar la rodilla o no. A nivel de posibilidades de caminar con una prótesis, podemos decir que una persona previamente con un buen estado de salud previo, si se amputa por debajo de la rodilla, es decir, si mantiene su propia rodilla, tiene muchísimas posibilidades de poder caminar con una prótesis. Sin embargo, si es una persona con un estado de salud regular y se realiza una amputación por encima de la rodilla, a través del fémur, no mantiene su rodilla propia y tiene que usar una rodilla protésica, las posibilidades de poder caminar con seguridad disminuyen de manera importante. Entonces es muy importante el nivel por el cual se puede amputar, ¿no? Pues siempre el objetivo del cirujano es mantener la mayor longitud o preservar la mayor longitud posible de la extremidad, sobre todo mantener la rodilla, pero no siempre es posible. Bueno, una foto con tipos de prótesis para amputación tibial un poco con los años como han evolucionado. Y esto serían, pues eso, una prótesis para una persona con amputación a través del muslo, ¿no? A través del fémur. La causa de la amputación. Sabemos que en nuestro medio el 80% más o menos de las amputaciones mayores son debidas a una enfermedad circulatoria crónica. Normalmente, si la persona tiene un problema circulatorio previo de años de evolución, se asocia a un estado de salud previo peor, ¿no? Tanto a nivel físico, menor actividad, menor posibilidad de hacer deporte, y probablemente también a nivel cognitivo, es decir, que luego puede superar un freno en cuanto a que sean capaces de entender y de colaborar en la rehabilitación posterior. Entonces eso, sabemos que los resultados funcionales y la posibilidad de usar prótesis son peores en el grupo de pacientes amputados por una enfermedad circulatoria crónica. Esto todo es general, es decir, luego hay que individualizar cada caso, pero bueno, son datos bien conocidos. Luego, mucho menos frecuentes, pero aunque porcentualmente sean menos, pero sigue siendo un número importante de personas, pues la amputación de causa traumática. Pues, accidente de tráfico, laboral, deportivo, etcétera, congénito, pues que se nace ya con un déficit en el desarrollo de una extremidad, como consecuencia de un tumor que haya habido que amputar, quemaduras, infecciones, etcétera. Pero básicamente diferenciamos, ¿no?, en la causa vascular del resto. La situación funcional previa, o sea, este es un término que utilizamos muchísimo nosotros, no solo en personas que han sufrido una amputación, pues en cualquier otro motivo por el cual ingresan o necesitan entrar en un proceso de rehabilitación, es muy importante conocer qué hacía esa persona unos días, unas semanas antes de haber sufrido la amputación, ¿no? Porque es, según parece, el factor pronóstico más importante a la hora de poder un poco, bueno, aventurar o informar a la familia sobre los objetivos o sobre hasta dónde queremos llegar, ¿no? Hay un montón de factores que influyen, pero parece que este es el más importante a nivel pronóstico, ¿no? Saber la actividad de esa persona justo unos días antes de la amputación. Como hemos dicho antes, la enfermedad vascular evolucionada, cuando es la causa de la amputación, sabemos que el pronóstico funcional pues empeora. La edad. Bueno, ¿no? Estamos en un foro sobre todo para hablar de personas mayores con una extremidad amputada. Bueno, no solo en amputaciones, sino en cualquier otro proceso que requiera una rehabilitación,
la edad por sí sola no debe ser nunca un factor decisivo a la hora de tomar decisiones. Hay que tenerlo en cuenta, pero por sí sola no debe ser un factor a la hora de tomar decisiones de por si entra o no entra en un proceso de rehabilitación, si se le pone o no se le pone una prótesis. Como hemos dicho, es mucho más importante que la edad la salud de esa persona previa a la amputación. Y luego una cosa es la edad de la persona y lo que decimos otra es la edad de la amputación. Es decir, no es lo mismo una persona de 80 años que le han tenido que amputar hace un mes que una persona de 80 años que sufrió una amputación en la infancia, que lleva toda la vida usando una prótesis y que si mantiene una buena salud, sus índices de calidad de vida y de autonomía se acercan mucho al resto de la población. El soporte familiar y social. Bueno, esto es un punto clave conocido también, ¿no? Entonces, en términos generales, personas con una amputación mayor, con un estado de salud regular, sin ausencia, o sea, con ausencia, sin presencia familiar social potente, es muy, muy complicado que lleguen a su máximo posible, digamos, ¿no? A su techo teórico de función y de autonomía. A veces simplemente para quitarse y ponerse la prótesis con seguridad, según la persona, necesitan a alguien cerca, ¿no? Entonces, si no tenemos eso, se complica bastante las cosas. Además, está muy relacionado con el riesgo de depresión. Luego hablaremos sobre esto, ¿no? El no tener un soporte, una posibilidad de hablar, de consultar tus problemas, de socializar, pues sabemos que empeora las posibilidades de desarrollo participativo de estas personas. El tener barreras en el domicilio, persona que se la amputa y vive en un cuarto sin ascensor, pues sabemos que eso ya es un hándicap muy importante, ¿no? Y por desgracia hay ocasiones en que la capacidad económica de la persona de la familia también condiciona mucho, ¿no? Pues a la hora de contar con más o menos cuidadores y a la hora de pues, contar con un cambio de vivienda o de una obra potente de la vivienda para poder manejarse mejor esa persona. Otro punto que consideramos muy importante, ¿no? La información que recibe la persona amputada y la familia y cómo maneja las expectativas. Entonces, aquí es muy importante que todos los profesionales sanitarios que atendemos a esa persona en ese momento previo, durante y después de la amputación, transmitamos una información realista. Es decir, hoy día tenemos pues, muchos estudios, muchas estadísticas, muchos porcentajes, o sea, tenemos información suficiente para que, conociendo a la persona, conociendo el motivo, el nivel de la amputación, etcétera, conociendo a la familia, podamos informar acerca de un poco de lo que esperamos conseguir a nivel de autonomía y calidad de vida. Evidentemente podemos equivocarnos, pero creo que tenemos bastantes datos a medida que les vamos conociendo para dar esa información. Entonces, es muy importante que transmitamos esa información, cuidando las formas, cuidando los tiempos, respetando hasta qué punto quieren saber más o menos, pero que todos los que estamos alrededor de esa persona transmitamos los mismos mensajes. Porque, bueno, no solo con amputaciones, es decir, en cualquier proceso médico no hay nada peor para un paciente que escuchar diferentes versiones desde dos médicos diferentes, ¿no? Dos profesionales sanitarios diferentes respecto a las posibilidades, a las opciones, a los futuros tratamientos. Entonces, eso es un quehacer nuestro, ¿no? El personal sanitario que seamos conscientes de la importancia que tiene que demos los mismos mensajes o similares a esa persona y a esa familia. Luego, ¿qué es un buen resultado para una persona que se enfrenta a una amputación y en la cual se plantea una eventual protetización? Pues aquí también hay que ser claros en la información, ¿no? Pues en función de las características de la persona, pues una persona de 80 años, por ejemplo, que se le ha tenido que amputar por debajo de la rodilla, pues un buen resultado puede ser que sea capaz de ponerse y quitarse ya sola la prótesis y de caminar con dos muletas dentro del domicilio y cerca del domicilio. Pero sabemos que igual para ir a la otra punta de la ciudad, pues probablemente le va a venir mejor una silla eléctrica. Entonces, tenemos que, eso, aunque lo que vayamos a decir no sea lo que esperan escuchar, intentar ser realistas e intentar explicar por qué damos estos mensajes, ¿no?
Siempre asegurar que la persona está en un estado anímico adecuado y que está motivada para enfrentarse a este proceso de rehabilitación, independientemente de cuál sea el objetivo final establecido. Siempre asegurarnos de que está motivado y que presenta una iniciativa adecuada y que entiende lo que le estamos planteando. Lo que os decía antes, ¿no? El estado cognitivo, a veces en un primer momento, en una primera entrevista o hablando de temas más o menos superficiales, podemos pensar que la persona entiende perfectamente el proceso, pero luego una vez iniciado vemos que, bueno, pues que le cuesta mucho aprender pues, cómo ponerse o quitarse la prótesis, cómo tiene que lanzar el paso a la hora de usar la prótesis. Entonces, bueno, asegurar que está en plenitud, o en unas condiciones suficientemente buenas para entender el proceso y participar en él. Y como os decía antes, ¿no? Muchas veces, quizás por información que han recibido previa a la amputación o de conocidos, muchas veces tienen esa ilusión por la prótesis y creen que con eso van a conseguir una vida similar a la que tenían previamente. Entonces, evidentemente hay muchos casos que sí, que se consigue una situación funcional muy buena y una participación muy buena y una calidad de vida muy buena, pero hay casos en los que no es posible. Entonces, en ocasiones tenemos que explicar que incluso puede ser hasta contraproducente, ¿no? En según qué personas hablar de una prótesis. No siempre aporta autonomía y calidad de vida. Muchas veces es fuente de frustración. Entonces, bueno, todo eso tenemos que hablarlo con calma, no el primer día ni el segundo, pero bueno, a medida que les vamos conociendo, a medida que conocemos a sus familias, que conocemos sus preferencias, sus expectativas, un poco que sus expectativas y nuestra información pues vayan poco a poco acercándose. Bueno, un tema también que suele salir mucho, ¿no? Lo ha dicho Manu ya antes, ¿no? La financiación de la prótesis. Bueno, pues por suerte en nuestro medio las prótesis están financiadas y podemos decir que las personas que necesitan y a las cuales nosotros recetamos, ¿no? Por decirles una prótesis, van a tener la prótesis que necesitan usar. Cuando es una enfermedad común, el Departamento de Salud es quien financia las prótesis y en caso de enfermedad profesional o accidente de tráfico laboral deportivo, pues la mutua correspondiente. En nuestro caso, pues el Departamento de Salud del Gobierno Vasco adapta el catálogo nacional, un catálogo de prestación de ortesis y prótesis, que es bastante similar entre autonomías, pero no es exactamente igual. Y en este caso, con el tema de las prótesis, pues bueno, a la hora de financiar, nosotros, los médicos que hacemos la prescripción, tenemos que explicar el objetivo que buscamos con esa persona, ¿no? El objetivo de actividad, que básicamente es eso, básica, media o alta, en función de las características de la persona. Y bueno, todo esto se regula con la inspectora médica, con la cual tenemos muy buena relación y podemos decir que en Guipúzcoa estas cosas funcionan bien. Y creo que no hay mayores problemas. Es bastante rápido este proceso desde que hacemos la prescripción hasta que llega a inspección, colaborando con las ortopedias, evidentemente. Y cuando bueno, sea la ortopedia la que directamente ha puesto el dinero o sea la persona la que dará entre el dinero, recuperan ese dinero en relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que funciona bastante bien en nuestra provincia. Pues a las personas que piensan que a veces no les prescribimos una prótesis porque es un tema económico, que es un tema de recortes, hay que dejarles claro que no, que esto es una decisión puramente médica, como puede ser prescribir o no un antibiótico o recomendar o no una cirugía. Es decir, es siempre y cuando pensemos que es algo beneficioso para la persona. Si pensamos que le va a dar autonomía, calidad de vida, participación, por supuesto que se empezará ese proceso, se hablará con las ortopedias, se hará el proceso de rehabilitación necesario con fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Es decir, nunca el tema económico es un freno para dejar de protetizar a una persona. Eso lo tienen que tener claro, ¿no? Y lo explicamos muchas veces. Porque muchas veces, o en algunas ocasiones, puede ser incluso fuente de frustración la prótesis, ¿no? La gente acaba, gente determinada, pues rechazando porque ve que se frustra porque no puede, ¿no? Gente normalmente con un estado de salud delicado. Lo que sí las personas tienen que saber es que lo que no se puede, normalmente no se acepta una financiación simultánea de prótesis y silla eléctrica, ¿no? Eso, pues así lo marca el Departamento de Salud y si se considera que es una persona usuaria de prótesis porque sigue caminando, a la vez no se le puede financiar una silla eléctrica. Esto quiere decir, se puede o no se puede estar de acuerdo, pero es un poco que se sepa un poco cuál es la norma, ¿no?
que nos marcan. Hablando ya un poco del tema de salud mental que hemos dicho. Y tal y como ha dicho Manu, este es un hándicap que tenemos y es algo que yo creo que Osakideta, desde luego, también tiene que repensar, ¿no? Se sabe que 1 de cada 3 personas con amputación puede sufrir un episodio depresivo de importancia. Es 5 veces más que la población general adulta. El momento crítico parece que es a corto plazo después de la amputación, cuando más riesgo hay de que esto ocurra. Y evidentemente, si una persona está deprimida, no va a colaborar, no va a exprimir sus posibilidades en la rehabilitación posterior. No parece que dependa del motivo, ¿no? Hay gente que piensa, no, pues una persona con una enfermedad circulatoria quizás lo ve venir y quizás está más preparada para eso, pero parece que no. Independientemente del motivo, el riesgo de depresión es similar en todos los grupos. El mayor factor protector conocido para evitar esa depresión es contar con un buen soporte familiar y social. Y sabemos que tratamientos cortos de medicación, de 6 semanas más o menos, más una ayuda en psicólogo, pueden ser eficaces. El problema de los fármacos antidepresivos en general suele ser que pueden ser eficaces, pero que necesitan muchas veces bastantes meses para llegar a serlo, ¿no? Pues parece que en este grupo de personas, tratamientos relativamente cortos ya pueden ser eficaces. Tenemos que entender que para una persona que ha sufrido una amputación es una sensación muy profunda de pérdida y que, según los estudios, es un duelo similar a la pérdida de un ser querido. Entonces, pues, en algunos casos presentan dificultad para aceptar los cambios en la imagen corporal. Eso lleva a una baja autoestima, una menor autonomía, calidad de vida y participación, un aislamiento social, ¿no? Pues por miedo a ser juzgado o rechazado. Encima que han sufrido una amputación, pues pueden recibir la crítica, pues sigues fumando, bueno, cosas de este tipo, ¿no? Y bastantes casos que lo vemos, ¿no? Que sufren este doble duelo, ¿no? El de la amputación y luego encima el del rechazo o la culpa. La presencia de dolor, ¿no? Pues aumenta, ¿no? Si tienes un dolor difícil de tratar, como el dolor de miembro fantasma, que te duele tu pie, que ya no tienes, pues todavía puede empeorar un poco, ¿no? tu ánimo. Tener dificultades económicas, lo que decíamos antes, ¿no? Pues esto puede suponer pues, que pierdas tu empleo habitual, menor acceso a posibilidades económicas, no posibilidad de cambio de domicilio, etcétera, que dificultan, ¿no? La socialización. Y luego el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que es un proceso más psiquiátrico conocido y aquí sí que parece que es más frecuente en las personas que han sufrido por un accidente, ¿no? Por un traumatismo. Entonces, respecto a este tema, yo creo que en general, pues eso, las técnicas quirúrgicas de intentar revascularizar una pierna, ¿no? Que mejorar la circulación de la pierna antes de amputarla, eso está muy desarrollado y está muy en boga. Las casas comerciales de prótesis de rodillas protésicas van avanzando con el paso de los años. Yo creo que hay muchas cosas que se hacen bien, pero creo que la gente, los profesionales sanitarios en general, quizás no estamos suficientemente sensibilizados sobre el riesgo de la depresión en estas personas, ¿no? Quizás no entendemos que es un grupo especialmente vulnerable por lo que hemos dicho de los datos y deberíamos, todos los profesionales implicados, valorar periódicamente este aspecto y preguntar directamente por ello de la misma manera que preguntamos si tienen dolor, si caminan, si el encaje les queda grande, si les queda pequeño, si necesitan algún tipo de prescripción, etc. Entonces, no hay que pasar baterías de preguntas, simplemente preguntar a la persona si en las últimas semanas se ha sentido especialmente desanimado como consecuencia del proceso que está pasando y si por ello ha dejado de hacer lo que habitualmente hacía, es suficiente para captar este problema. Entonces, bueno, ahí a nivel sanitario también tenemos un margen de mejora. Y que podamos, en cuanto sospechamos, ¿no? esta posibilidad, pues tratarles, derivarles a los profesionales de salud mental de la manera más precoz posible. Desgraciadamente, como decía Mano, no tenemos psicólogos cercanos
de fácil acceso. Poco a poco parece que se van implantando más en Osakidecha, pero bueno, sigue habiendo un margen de mejora muy importante. Y este colectivo de personas amputadas yo creo que lo merece, ¿no? Por lo que parece, pues sobre todo a nivel hospitalario, porque según los estudios, el momento posterior justo a la amputación es cuando más riesgo hay de sufrir esta fase de depresión. Bueno, pasamos a otro punto, ¿no? Características propias de la persona mayor con amputación. Bueno, sabemos que el riesgo de caídas está ahí, que las personas amputadas antes o después se van a caer. Y tienen que saberlo, tienen que saber cómo levantarse y tienen que estar informadas de esa posibilidad y minimizar en lo posible esos riesgos. La osteopenia, osteoporosis, que es la pérdida de densidad mineral ósea en el hueso digamos que pierde sus cualidades de resistencia, se hace más frágil en la extremidad amputada, ¿no? Y en caso de caída, pues aumenta el riesgo de fracturas en la pierna amputada. Y luego la pérdida de masa muscular en la pierna amputada también. Se sabe que los meses primeros después, ¿no? Después de la amputación, es el momento clave, ¿no? Si ahí desde un primer momento reciben una atención precoz, una rehabilitación adecuada, podemos prevenir que luego, con el paso de los meses y los años, esa pérdida de masa muscular se haga mayor. Entonces, bueno, ahí sí que tenemos posibilidad, digamos, de controlarlo a tiempo. El dolor, pues puede ocurrir, ¿no? Por diferentes motivos. Por presión, por rozaduras propias entre el muñón y el encaje, ¿no? El encaje es la parte de la prótesis donde va alojado el muñón. Pues, por el sudor, por caminar, porque puede estar un poco grande, un poco pequeño, pues puede generar roces y dolor. Dolor, pues lumbar o en la cadera o la rodilla, pues por ese sobreesfuerzo que requiere caminar con una prótesis. O el famoso dolor de miembro fantasma, que por suerte no es demasiado frecuente, pero que cuando aparece es de difícil control, ¿no? Que te duele la pierna que además ya no tienes. Es algo también que a algunas personas les cuesta mucho entender y que genera también desánimo, como hemos visto antes. Bueno, el desgaste articular precoz ya lo hemos dicho, ¿no? Si esa rodilla de esa pierna amputada o esa cadera están realizando una actividad mayor de la que les tocaba, pues, bueno, pues puede ser que se desgasten antes, pero bueno, hay bastantes personas con una amputación a nivel de fémur, por ejemplo, que les han puesto una prótesis de cadera porque tenían desgaste y han seguido caminando con la prótesis. Y luego el tema del gasto energético, ¿eh? Y la importancia del estado de salud previo. Bueno, esta diapositiva, que ya tiene bastantes años, que parece además que se queda corta en cuanto a este cálculo de energía. Esto quiere decir un poco, ¿no? Una persona con una amputación de diferentes niveles, si es a través de la tibia o es a través del fémur, el gasto energético extra que tiene que hacer para poder caminar. Los últimos estudios ya dicen que una persona que tiene una amputación a través del fémur, a través del muslo, prácticamente requiere el doble de gasto de energía que una persona que tiene sus dos piernas, ¿no? Si vamos paseando a una persona que tiene una amputación a través del fémur y caminamos 1 kilómetro, la persona que tiene la amputación ha hecho un gasto de energía como si hubiera caminado el doble, 2 kilómetros. Por eso el estado de salud previo es muy importante a la hora de plantear objetivos, ¿no? Porque el extra, el gasto energético extra que supone es muy importante. Bueno, estamos terminando ya. ¿Cómo mantener una autonomía y una calidad de vida, ¿no? Van pasando los años, personas que han podido ser recientemente amputadas o que lleven pues, la vida prácticamente entera, ¿no? Que con 1 año o 2 les amputaron usando una prótesis, un poco cómo conseguir que mantengan, que expriman lo más posible esa autonomía y calidad de vida. Evidentemente el bienestar físico. Todas las personas tenemos que hacer de alguna u otra manera actividad física regular, en este caso pues adaptada a su situación. Pero es una de nuestras labores. Antes de que terminen su estancia aquí con nosotros, deben irse con un plan de ejercicio adecuado. Tenemos que garantizar y asegurarnos que van a mantener esa salud física. Evidentemente, pues como cualquier persona, controlar los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, azúcar, colesterol, etcétera. Evitar el sobrepeso, ese gasto energético extra que tienen que hacer empeora así
pues con los años van engordando. Entonces, bueno, intentar que todo eso esté controlado. Como hemos dicho, el bienestar mental. No solo tenemos que ir a lo físico, tenemos también que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa persona también se rehabilite socialmente, evitar el aislamiento, mantener relaciones, mantener planes adaptados, eliminar las barreras arquitectónicas en los domicilios o sea, antes de que nos pase cualquier cosa de estas, ¿no? Esto es algo muy complicado, pero bueno, ahí sí que también, pues bueno, entran otro tipo de, pues bueno, de políticas, ¿no? Ayuntamientos, diputación, etcétera, ¿no? Pues se van poniendo poco a poco ascensores en todas partes, pero sigue habiendo muchos edificios en nuestra provincia que tienen un mal acceso. Y siempre eso, la importancia de la intervención precoz en lo físico, en lo mental, en la necesidad de prótesis. Cuanto antes lleguemos, mejores resultados vamos a tener. Entonces, solemos recomendar entrenamiento de fuerza adaptado, pero bueno, pues desde mancuernas, gomas, dinamómetros, incluso gente con buen estado de salud, gente que se anima a ir al polideportivo, pues puede hacer una prensa de piernas con o sin la prótesis. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, si están bien de fuerza, pues que puedan seguir entrando, por ejemplo, salir y entrar de la cama sin ayuda, salir y entrar de una ducha o de una bañera con la mayor seguridad posible, levantarse de un asiento, levantarse de una silla baja en un cine, por ejemplo, salir y entrar del coche sin ayuda, ¿no? Que es algo que da mucha autonomía, y para prevenir caídas. Y el entrenamiento aeróbico, el cardio que se conoce ahora, ¿no? Pues desde una bicicleta estática, desde una bicicleta de manos, ¿no? Un handbike, un tapiz rodante, que hay gente que ya lo tiene en su domicilio, o en el polideportivo, ¿no? Pues parece que la combinación de ambos, antes se hablaba sobre todo del aeróbico, ahora se habla mucho de la fuerza, pero parece que como en muchas cosas en el término medio está la virtud, pues parece que el entrenamiento de ambas modalidades es necesario y es aconsejable, ¿no? Pues 2 días a la semana uno, 2 días a la semana el otro, puede ser una buena combinación para estas personas, ¿eh? Y a medida que van cumpliendo años, pues más importante todavía, para mantener lo que tienen. ¿Y este entrenamiento aeróbico con qué objetivo? Pues bueno, poder caminar más tiempo o mantener el tiempo que vamos haciendo, teniendo en cuenta el gasto energético, perdón, que decíamos, caminar más distancia, tener menor sensación de fatiga cuando hacemos cualquier actividad, poder subir una cuesta, poder subir una escalera a la vez que la persona con la que vamos o sin fatigarnos demasiado. Entonces, bueno, son objetivos concretos que la gente lo entienda mejor así, ¿no? Esto lo queremos que hagas esto para que usted consiga o mantenga esta actividad concreta. La media sentadilla es el ejercicio estrella. Hacer una solo es un ejercicio de fuerza, hacer varias es fuerza más aeróbico. Y sabemos que en el día a día, pues eso, salir de una cama, levantarse de una silla, de la taza del baño, que se sufren muchas caídas en este tipo de transferencias, de movimientos, y que realizar unas cuantas de estas al día puede mantener una buena fuerza en las piernas y evitarnos muchos sustos. Entonces, bueno, si tenemos a alguien conocido, solo un ejercicio que le queramos recomendar, la media sentadilla, levantarse y sentarse desde una silla. Y bueno, ¿qué puede hacer? Hemos dicho, ¿no? ¿Qué puede hacer la persona con amputación? ¿Qué puede hacer la familia? Y bueno, para terminar un poco, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? El sistema de salud, los profesionales sanitarios, los políticos que también intervienen en estas cosas, ¿no? Por parte de los sanitarios, como hemos dicho, garantizar una información adecuada, a tiempo, cuidando las formas y establecer unos objetivos realistas que compartamos todo el personal sanitario y asegurar que tanto el paciente como la familia ha entendido esos objetivos, que están manejando unas expectativas razonables. Lo dicho, ¿no? Evitar dar mensajes diferentes entre profesionales sanitarios. Eso es un gran error que sigue pasando, por desgracia. Y garantizar el acceso precoz a una rehabilitación adecuada, multidisciplinar, con todos los profesionales sanitarios necesarios y a una eventual protetización. Asegurar, esto es lo que no tenemos todavía, un acceso rápido y eficaz a profesionales de la salud mental, a todas las personas que estén ingresadas en el hospital por una amputación y en cualquier momento del proceso.
sea al año, sea a los 25 años. Es un colectivo vulnerable que tenemos que tenerlo en cuenta y que la salud mental es básica para que sigan siendo partícipes en, pues eso, de una socialización y una calidad de vida razonable. Y facilitar el acceso también en la comunidad. Nosotros hemos decir, ¿no? Hay una época en la que son pacientes y luego pasan a ser ciudadanos otra vez y es importante que vuelvan a sentirse ciudadanos, que se alejen también poco a poco del hospital, pues que también en la comunidad hay acceso a una actividad física regular adaptada, ¿no? Existen los servicios de orientación en la actividad física que están ya, bueno, en casi todos los, no en todos, pero en todos los municipios de Guipúzcoa, que bueno, que sin tener la especialización, digamos, del hospital, pero bueno, sí que facilitan el acceso a una actividad física regular en aquellas personas que les cueste, por ejemplo, ir a un polideportivo o que no tengan oportunidad de hacerlo de otra manera. Y lo de abajo son las siglas de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, ¿no? Que, pues bueno, pues también hay personas que por edad, por expectativa, por actividad física previa, por motivación, vuelven a hacer eh, deporte de una manera ya más organizada, compitiendo, etcétera, ¿no? Que es una salida pues maravillosa para quien puede llevarla a cabo. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar y lo que os he dicho, si queréis preguntar cualquier cosa, pues si puedo responderos, pues encantado de la vida. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Iván. La verdad es que ha sido una gozada escucharte y este viaje que has hecho de análisis, ¿no? Ainara, ¿me echas una mano? Espero que os animéis los que estáis al otro lado para poder hacer preguntas. Manuel estaba por ahí también hace un rato. Manuel, si quieres hacer algún comentario de lo que ha comentado Iván, pues también desde tu experiencia, pues sería también interesante. ¿Se anima alguien a hacer alguna pregunta? Bueno, así yo un poco en comentario con Iván, con el tema del deporte. Bueno, la actividad física es buena para todo el mundo, independientemente con discapacidad o sin discapacidad. Y sí que es, digamos, al entrar en el deporte y sobre todo en el deporte adaptado, ves cómo personas con otras discapacidades igual peores, ¿no? Por decirlo, porque cada uno lleva su santo encima, ven cómo siguen luchando en su día a día, que la vida no le, por muchas trabas que le ponga, no le para. Y eso te hace todavía fortalecer más, ¿no? Implicar más. El deporte es fundamental. Y haciendo un poco hincapié en lo que Iván, el psicológico es muy importante en el ámbito hospitalario y también un equipo multidisciplinar donde, como bien decías, todos hablen de la misma forma y no lleguen noticias o lleguen comentarios por parte de uno u otro, dando igual por un lado ánimos y en el otro restándolos, sino que todos sean por igual, ¿vale? En cuanto al tema de la vivienda, que también es algo que estamos intentando que las administraciones o los políticos o a quien corresponda, es que cuando una persona desde el minuto uno es amputada, yo creo que ya el sistema debería de estar funcionando para que esa persona cuando vuelva a su casa estuviera lo más posible adaptada, ¿no? Y si no, por lo menos habilitar algún sitio donde pudiera, en el transcurso de llevar a cabo esa cometida de obras o lo que fuere, se pudiera sentir bien. ¿Qué ocurre cuando una persona vuelve a su casa y su vivienda no es adaptada y tiene que esperar muchos plazos de tiempo para que vengan a valorar y no valorar? Todo eso es un deterioro psicológico para él y para la familia, ¿vale? Y lo que decías también, independientemente de cómo esté esa persona acompañada en su vivienda habitual, influye, ¿no? Ese ámbito o esa relación familiar o si en este caso estuviera solo, ¿no? En eso te doy todo el apoyo y hay que luchar por ello, ¿no? Para que la administración, los políticos se den cuenta que el colectivo de amputado no es un colectivo de pacientes con una patología. Entonces, el proceso nuestro es que vamos pasando de servicio en servicio, donde acabamos entre el médico rehabilitador y el ortopeda.
los demás no los necesitamos según la salud, cuando realmente, dependiendo de la amputación que tengamos, puede influir a la otra parte que hagamos en la carga, digamos, en nuestro caminar y en nuestro día a día. Y yo creo que ahí sí que tendríamos que promover o impulsar o pelear un poco más para que sigamos siendo atendidos por los diferentes servicios y no tengamos que esperar a que tengo que ir al médico de cabecera para que solicite una cita al médico vascular o a quien fuere y me la van a dar al cabo de un tiempo. Entonces, es muy importante que el colectivo de amputados es un colectivo fraccionado, como bien has dicho. Entonces, no es lo mismo una persona que ha sido amputada por una patología que por un accidente. Entonces, por eso está fraccionado, ¿no? Porque no hablamos de la misma forma, ¿vale? Sin entrar en matices. Pero totalmente de acuerdo. Y ahora ya si preguntas si quieren o información o lo que fuera. Disculpa, así. No, que va, no hace falta que disculpes, que va, que va. Muy interesante lo que dices, Manuel. Entiendo que todavía no se, no se anima a nadie a escribir por el chat. Ainara, entiendo que como no somos muchos, también hasta si alguien se anima a que quiera hablar, que igual es más fácil, le podemos activar el altavoz. Yo más que pregunta quería hacer un comentario. Eh, ha habido un concepto muy interesante que ha dicho Iván, que es cuando hablamos de la esperanza de vida, de que cada vez estamos viviendo más años, ¿no? Pero cada vez, digamos, el número de años no libres de discapacidad también es más alto, ¿no? Entonces estamos hablando, los datos nos dicen que cada vez tenemos más centenarios, cada vez tenemos más personas cercanas a 100 años y ya en Guipúzcoa tenemos unos cuantos. Y la tendencia es que en los siguientes años, pues cada vez va a haber más. Entiendo que también entre los pacientes amputados, gente que ha podido sufrir amputaciones bien por causas vasculares o bien también por causas traumáticas hacia los 40, hacia los 50 o antes, cada vez tenemos más medios a nivel sociosanitario pues para poder alargar la vida, ¿no, Manuel? Que se pueda vivir más años. Pero entiendo que el peso de la amputación puede hacer que pueda haber más probabilidad para que haya pues todavía más años con carga de discapacidad, ¿no? Iván hablaba pues de las caídas, ¿no? Del desgaste a nivel articular, de lo que se denominan los síndromes geriátricos, ¿no? Esos signos y síntomas que se crean causados por el proceso del envejecimiento. Entonces, entiendo que también cuanto más joven eres, ¿no? Cuando sufres la amputación, y dependerá también del nivel de amputación que tienes, pues eh, también, Iván, serán que hay más probabilidades de que haya un envejecimiento biológico, ¿no? Igual más prematuro. Entonces, Sí, hay más riesgo de caídas. Has dicho, me llama mucho la atención, 5 veces más posibilidades de tener depresión, que la depresión es uno de los síndromes geriátricos también más importantes, ¿no? ¿Cómo, sí, eh, cómo yo podemos creo abordar que, todo esto? a ver, tiene el tema de ¿no? lo que decía, ¿no? La edad a la que has sido amputado sí que es muy importante. Evidentemente, lo que dices tú, ¿no? Cuantos más años has pasado haciendo, digamos, ese esfuerzo extra, es posible que tus articulaciones, ¿no? se dañen antes de lo que les tocaba. Pero lo que habitualmente vemos es que cuanto más precoz es la amputación, pues eso, pues problemas de infecciones pues, prácticamente bebés de meses o de un año, que es algo entiendo que muy traumático para la familia, pero bueno, gente que usa desde una infancia o desde una adolescencia una prótesis lo tiene mucho más interiorizado. Es decir, no, la impresión es que no le da además tantas vueltas es su pierna y como llevan toda la vida de esa manera, incluso tienen un caminar muy natural que le ves con pantalones largos y algunos no sabes cuál es la pierna amputada, ¿no? Entonces, un poco están las dos cosas. Desde luego que la adaptación a la prótesis y el manejo de la misma y el ser capaz de caminar bien es mejor cuanto antes se produzca, pero lo otro que dices tú también, ¿no? Nosotros vemos, pues mira, no hace mucho ha venido aquí un hombre a la consulta de 85 años con amputación a través del fémur y sigue caminando por el Bidagorri, sigue conduciendo. Es una amputación desde la adolescencia, claro. Su vida es así. Y
no digo que no le dé vueltas, ¿no? Pero que como ya lleva, no es algo que ya ha asumido, que ya ha interiorizado y a lo que realmente pues seguramente no le dé, hombre, pues como tiene dolor viene y protesta como es normal y quiere que estar lo mejor posible. Pero ahora mismo, que él seguramente no haga mucho menos de lo que hubiera hecho si hubiera tenido sus dos piernas. Es decir, vemos casos de gente bueno, que se ha cuidado mucho, que el motivo no era una enfermedad global y que mantiene una muy buena actividad. Entonces, bueno, pues las dos circunstancias, un poco lo que decías tú, pues tiene su lado bueno y su lado malo. Gracias, Iván. ¿Alguien se anima para poder ir terminando? Porque habíamos programado, Sí, bueno, sí, eh, ¿tenemos preguntas? bueno, yo era solamente para felicitarlos a Iván y a Manu, Gracias, Elena. sí, que me ha parecido muy interesante Gracias. todo lo que has comentado, sobre todo lo que es la parte personal del amputado, porque la parte técnica, eso, bueno, pues ya está ya sabida, pero la parte personal me parece fundamental. La información, que hay que dar una información siempre controlada, ajustada que, bueno, que habéis también los dos transmitir el mismo mensaje, porque lo que yo, por mi experiencia, y bueno, tú también, Iván, porque yo cuando tengo dudas le comento a Iván y siempre me ayuda muchísimo. Entonces, esas personas que tienen, hay divergencias, ¿no? Tú dices, pues este hombre, pues que es que no se puede protetizar por todo lo que has comentado, ¿no? Y viene otro profesional y bueno, pues nos cuesta muchísimo explicar al resto de las personas, igual más que al paciente, que el paciente yo creo que también lo interioriza y sabe que es así. Pero bueno, el explicarlo bien, el tener las cosas claras y de información ajustada y también el informar que muchas veces no siempre también a veces una amputación no significa autonomía, que muchas veces, bueno, pues a veces una persona tiene más autonomía con otro tipo de ayudas técnicas, ¿no? O sea, cuando está indicado y eso siempre se hace, o sea, eso es así, no hay ninguna duda. El problema es cuando la indicación es más que dudosa y la información, y para que la persona lo sepa y sea capaz de asumirlo, pues hay que darla ajustada y teniendo en cuenta, pues claro, que se puede deprimir y que, bueno, que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de la información. Y de mano, pues claro, yo había oído hablar de Andrade, o sea, de Andade, perdón, pero nunca nos hemos puesto en contacto con vosotros y bueno, pues saber que estáis y quizás en un momento, pues hay pacientes que teníamos nosotros en el Bajo Deba y quizás os podamos, no sé, enviar o no sé cuál es la forma A su disposición y muchísimas Vale, gracias, Elena. pues muchísimas gracias a los dos, porque ha sido muy interesante y bueno, Iván, como siempre, que ya te conocemos, pero a ti no te conocía. Pues eso era. Gracias, Elena. Bye. Muchas gracias, Elena, Harrik por tu asko zuei, aportación. bai. Sí, es importante. Bueno, yo creo que al final, si haríamos un análisis, llegaríamos a la misma conclusión, ¿no? La empatización con el profesional y el paciente con el profesional es importante, la psicología es importante y también la información que llega, ¿no? Ocurre mucho con las personas amputadas, recién amputadas o previa a amputar, que ya están entrando a Internet a informarse y a ver cosas que después al final del camino o al principio del camino no van a ser viables, ¿no? De poder llevar un Ferrari, hay que llevar un Volvo, ¿no? Como digo yo. Y después llegaremos al Ferrari, ¿no? Porque mucha gente aunque no lo crea, ha estado caminando durante años, porque el que ha padecido aginesia, pues bueno, pues no sabe, su cerebro no ha practicado esa caminar y ha tenido que adaptarse a una prótesis desde un inicio, pero que ha vivido, como el caso mío, ¿no? Durante 45 años con mis dos piernas, sabía caminar. Me amputaron y dije, ¿cómo? Yo no voy a ser capaz de poder andar, ¿no? Tienes que volver a aprender a andar. Y entonces, para poder aprender a andar, no es cuestión de poner algo que no vas a saber utilizar, que eso ha dado una pincelada, Iván, en ese aspecto, ¿no? En el no correr, en no ir, hacer paso a paso y hacerlo bien, ¿no? Porque lo primero que para mí como paciente amputado es aceptación de lo que ha ocurrido, que tengo que convivir con ello y de ahí en adelante intentemos tener calidad de vida, la que podamos tener, la que nos puedan dar o la que podamos tener o aportarnos por nuestra parte también, ¿eh?
no esperemos que nadie haga por nosotros. Nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, ¿no? Y es muy importante en cuanto al envejecimiento, ¿no? El poder llegar a esas edades, ¿no? A ese estado en el que todavía verte con más dificultad, ¿no? Añadida por tener que llevar una prótesis o tal, y el poder relacionarte con otras personas, ¿no? Con otras patologías o bien amputados, siempre te va a dar un aporte y vas a poder ser un comodín, ¿no? Para poder ayudar o que te ayuden, ¿no? Mediante, mediante las personas con las que te relacionas e incluso con todo lo que es el profesional, ¿no? Por eso es algo muy importante, ¿no? El conocer la vivencia, la experiencia, ¿no? Desde la sanidad y desde las propias personas y asociaciones de personas amputadas, qué necesidades o no, o qué se podría aportar todavía más. Muy Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta más, Nayara? Ainara, te he cambiado el nombre, perdona. No te preocupes, no, no hay ninguna pregunta más. Bueno, por ir terminando, yo sí que quería hacer un comentario que antes lo hemos hecho con los micrófonos cerrados, que quizás, y aquí lo lanzo a todas las personas que estáis ahí al otro lado, podría ser interesante buscar la manera, ¿no? Cuando hablábamos con Manu y Iván le preguntaba, ¿no? Los datos, ¿no? ¿Y cuántas personas amputadas tenemos en España? Él como presidente anda de que es a nivel nacional, pero cuando preguntábamos a nivel del País Vasco, incluso por provincias, quizás sería interesante el poder hacer un mapeo, ¿no? Y entiendo que, bueno, desde los centros de atención primaria también podría haber ahí una manera de poder eh, hacer una especie de registro, ¿no? Que pudiéramos tener, pues cuántas personas podemos tener en las tres provincias que están amputadas, incluso poder saber las causas de la amputación, incluso en las edades en las que están, para poder también plantear, quizás, ver qué recursos hay en los municipios donde viven y, y ver qué beneficios pueden tener, ¿no? Como Iván decía, pues sí tenemos los centros de los servicios de orientación de actividad física, que no los tenemos en todos los pueblos, pero a lo mejor eh, igual es más difícil que accedan a esos servicios a veces, pues este tipo de personas, ¿no? Que igual por desconocimiento, porque no lo saben. Podríamos ver también la posibilidad de, cuando hablábamos de actividad física o de ejercicio físico, se me ocurre que yo he trabajado muchos años en el ámbito acuático, que quizás el poder trabajar dentro de una piscina también, ¿no? Temas de movilidad, la reeducación de la marcha, hay mucho más riesgo de caerse, pero por el tema del agua se puede hacer un trabajo pues más específico, ¿no? Disminuyendo el riesgo de caídas también en la propia reeducación. No sé, hay un montón de recursos ahí en la comunidad que seguro que se podrían redirigir a Manuel, pero sería interesante que buscáramos la manera de poder ver cómo se puede generar ese registro. Yo, En lo que se pueda, pues Arzar va a estar ahí para ayudar. Y bueno, pues a las personas que estáis del ámbito sanitario, Iván, bueno, Elena, he querido entender también que trabajas en atención temprana, pues bueno, igual es una posibilidad de un futuro proyecto, Manuel. Ahí lo dejo, ¿eh? eh, Este tipo de encuentros son para eso, para que por supuesto. compartir, para ver las necesidades que hay y poder seguir colaborando. O sea que seguro que en un futuro podamos volver a encontrarnos. Y nada, si queréis decir algo, Iván, Manu, por ir terminando, pues Yo, adelante. Nada, yo agradecer la invitación y hasta cuando queráis. Es que ricasco. Yo, Gracias, Iván. por mi parte, igual, vale, agradecer la posibilidad de poner voz, como he dicho anteriormente, cuando estaba hablando, agradecer a Iván, que bueno, siempre está ahí, muchísimas gracias por esa colaboración con la asociación, ¿vale? A Sartaro que decir, ¿no? Que también pues agradecer ese feeling que tenemos y poder seguir colaborando, como bien dices, y poder llevar a cabo a estos proyectos. Lo dejo ahí y lo anoto. Tengo una estadística, pero no quisiera, porque es de años anteriores a nivel del País Vasco y es sacada a través del gobierno vasco en cuanto a personas amputadas. Entre el 2019 al 2022 hay 2.300 y pico personas amputadas en el País Vasco, ¿vale?
Claro, ahí se contempla mucho igual pues el tema de pandemia, tal, bueno, no es real. Estoy esperando a ver si me van a intentar dar los datos a nivel 24-25 y bueno, podemos ver ya fuera de lo que es esa pandemia y aquello que vivimos, ¿no? Cuántos números reales pueden ser. Sí que he dicho cuando he comentado que la patología de la diabetes se está llevando mucho, ¿vale? Muchas amputaciones y es algo que hay prevención, se está haciendo la prevención y que podamos, digamos, luchar para que esta patología se frene un poco, como todas, ¿no? Al final lo que buscamos es intentar tener calidad de vida, pero con más años, ¿no? No más años y no tener tanta calidad de vida. Y nada, muchísimas gracias. Es que ricasco a todos, a todas esas personas que estáis al otro lado y que nos habéis estado escuchando y nada, mi Yasker. Dice Ignacio, muchas gracias a los ponentes. La verdad que una charla muy cercana e interesante. Gracias a ti. Pues nada, lo dicho, seguimos en contacto. Gracias a todos los que habéis estado al otro lado y nada, esperemos que muy pronto nos podamos volver a ver en otro webinar y hasta pronto. Y bueno, que terminéis bien el año. Eso Felices es. fiestas. Ustedes, Agur, adiós a todas, a todos, agur, Por favor. agur, agur. agur.